un mapa colossal para perderse en el siglo XV. La Universidad de Stanford reconstruit por primera vez el enorme singular mapa mundi que el cartografo Urbano Monte Pinto en 1587 en 60 láminas. Et en norme pointre porte metro pointi en masse des quattro siglo nadie lo había visto completo. Un equipo de expertos de la Universidad Norteamericana de Stanford ha conseguido dar vida al proyecto d'un cartografo italiano del siglo XV, que dibujó un mapa del mundo tan detallado que ocupaba 60 láminas y dejó escritas las instrucciones para que alguien, algún día, la pusiera junta. Es día llegado y el resultado es fascinante. El mapa del mundo más grande del siglo XV, afirma por teléfono David Rumsey, director de la colección de mapas históricos que lleva su nombre que alberga Stanford. Pero es uno y lo más importante. También es artísticamente grande pointier l'information de éclipse, del sol, la direction de lo viento o la duration de lo día en la distinta zona del mundo. El autor Urbano Monte, un cartografo milanais que seguramente utilizó como fuente lo trabajo de lo otro gran cartografo del siglo XV, Gerardo Mercator, Abraham Ortega o Giovanni Gastoldi. Monte tomó de todo el point todo se copiaban. La particularidad del mapa de Monte, además de su tamaño y artística, es que está proyectado desde el Polo Norte. Es decir, el centro del mapa y el Ártico, las deformations se producen en la Antártida. Según sus propias instrucciones, la lámina de pegar se junta sobre una gran bola de madera para tener sentido. Sabemos que lo encantaba enseñar, entendía el mapa como una herramienta de enseñanza, mucho texto describiendo lo lugar. Monte dibujó, en definitiva, un enorme globo terraco. Lo dibujó dove ce point la otra copia está en Milan. Pero el equipo de la colección de mapa histórico David Rumsey ha digitalizado toda la lámina, mas el mapa montado completo, y lo ha puesto en internet a disposición de todo el mundo. Estamos convencidos de que cualquier material que esté libre de derecho de autor debe estar en internet con la máxima calidad a disposición de todo el mundo, dice por teléfono Salim Mohamed, conservador chef de la institución. Además de estar digitalizado lámina por lámina, en la web de la colección se puede encontrar montado tal como lo concibió Monte. Incluso proyectado sobre un globo, de forma que ce cinquième don acertant la proporción y don de no. La búsqueda por el mapa revela interessante de tal point por ejemplo, está lleno de monstruos, algo habitual en lo mapa de la época, donde lo cartografo dibujaban criatura fantástica para no dejar ucovacio. Es Ironaut en Antártida, Dragon Serra d'Oceania, un ave gigante que lleva en su garra un éléphant frente à la costa de Argentina. No le gustaba dejar espacio y lo completaban con personajes fantásticos, explica Mohamed. Llenaban lo océano, pero también lugar como África,
de l'eau que non teniant mucha information et se teniant qu'inventaire causa. L'affluente de monte le permittiront, pas exemplo, tenez mucha information de Japon, donc de Tala de Sona de Pueblo. Il mismo cuenta que sacó la information de un grupo de Japons que conoció en Milan. Sin embargo, la forma de la isla está muy errada. Al mismo tiempo sorprendre la forma acertada d'un territorio prácticamente inexplorado como el este de Norteamérica, del que una podía tener información. Tenemos unos 800 mapas en la colección que muestran California como una isla, disromse, algo de década posterior al de monte. Su mapa es más acertado, ya que la dibuja como una península. El mapa de Urbano monte es, además, una especie de foto fija del siglo XV. En el aparecen barco donde se dota la armada del Red Est en azamdio del Atlántico una flota que viaja hacia el est, etiquetada como flota de las Indias, hacia España. El artista puso en el mapa también a todo lo líder que vienen a explicar el mundo de aquella época. El más grande el rey Felipe y, en una barca frente a la costa de Venezuela. Aparecen el rey de Portugal, el de Polonia, el emperador del Sacro Imperio Romano, un sultan de Turquía, el rey de Etiopía, el papa y Moctezuma que fut de Mexico y de la India occidental, explicamos. En una esquina vemos al propio monte, que es un autorretrato a la edad de 43 años. Encima de este dibujo otro, dueño después, lo que parece indicar que hizo corrección al mapa. Romsel lleva 35 años coleccionando un mapa histórico, una obsesión que comenzó en su treintena. Este mapa estaba en mano privadas y no había sido estudiado durante siglo. Lo adquirió Romsel consiguió el mapa mundi de Urbano monte a través de Barry Ruderman, un marchand de San Diego. Prefiero no revelar el precio, por razón de seguridad. Digamos que es muy valioso. Muy valioso. Y él ha añadido el valor de que cualquiera con un navegador pueda perderse entre monstruos, emperador y tierra misteriosa, en una foto fija del siglo XV de 3x3 metros.